Gracias, Señor, te damos. Esta hora, Señor, es crucial porque tú hablas por medio de tu palabra, Señor. Queremos hacer todo el silencio posible, concentrarnos, Señor. No es un hombre que está hablando, Señor. No es una autoridad, no es un famoso, no es un ser humano, Señor. Eres tú quien habla, Señor. Por eso que nuestra mente en esta mañana hoy esté concentrada en ti, Señor. Que tengamos hambre de tu palabra en esta mañana, que estemos dispuestos con corazones abiertos, Señor, a recibir tu enseñanza hoy, Señor, para salir de aquí edificados y no haber venido en vano, no haber venido de balde en esta mañana, Señor, sino ser edificado con tu palabra en esta mañana, Señor, salir enriquecidos con tu palabra, Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel, Señor. Tu palabra es más limpia que el agua, Señor. Tu palabra es santa, Señor. Tu palabra salva, santifica. Tu palabra restaura y sana, Señor. Y toda la gloria en esta mañana es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y creo que todos nosotros hemos madurado en el entendimiento del significado de la Navidad. Creo que muchos de ustedes, yo tengo recuerdos de infancia que para mí la Navidad era explotar bombas. Ese era, esperaba el 24. No entendía nada de lo que pasaba, yo no sabía de qué se trataba, pero se explotaba bomba, ¿verdad? Y eso estaba buenísimo, cuanto más fuerte explota mejor. Y después uno va creciendo y no es tanto las bombas, es la comida, ¿verdad? Las delicias que se va a comer en la mesa de Navidad. Después uno va creciendo y ya no es más la comida tampoco, sino es salir por ahí. ¿Qué hacer después cuando llega a las 12? O sea, estábamos en cualquier cosa con la Navidad. Bombas, comida, salidas. Después uno crece más grande y es familia. La Navidad es para ver a la familia. Y la gente cree que eso es el significado de la Navidad. Estar la familia unida. Parece que solo esa época se puede estar unido, ¿verdad? O buscar reconciliación. Muchos se piden perdón en Navidad. Pero nada de eso significa la Navidad. Nada de eso. Ni las bombas, ni la comida, ni salir, ni la familia, ni la reconciliación, ni estar unidos, personas. La Navidad se trata de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Cómo Cristo se hizo carne y Dios derramó su gracia sobre los pecadores por medio de Cristo Jesús. Y al salir de aquí, hermanos, queremos llevarnos eso, ¿verdad? Entendiendo realmente qué es la Navidad, para poder atesorarla y poder compartir a otros. Si se da la oportunidad este 24 en la mesa familiar, si te toca dar unas palabras para aprovechar y tirar la semilla de la verdadera Navidad. Fíjense lo que dice Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando
él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas no temas a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, podemos ver a lo largo del tratado del nacimiento del Señor Jesús que hay una gracia prometida. El Señor fue prometido a los hombres. También vemos que el Señor se encarna, o sea, se personifica, se hace una persona, se hace un ser humano. Y tercero, podemos ver en esta mañana que esa gracia prometida y personificada se convierte en una gracia salvadora. El propósito para qué vino. Fíjense lo que dice en Mateo 1, versículo 21. Toda la venida de Jesús tenía un propósito, inclusive su nombre fue deliberadamente pensado. No se le puso cualquier nombre. Tenía todo un propósito, su venida, su nombre, su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Fíjense el versículo 21. Vas a llamarle Jesús. De hecho, los padres no podían elegir el nombre del bebé. Qué interesante, ¿verdad? Todos los padres aquí se dan un tiempo para poder pensar un nombre que pueda llevar, ¿verdad? Y se elige, y se hace una listita de nombres, queda a cargo de los padres, por decirlo así. Pero qué interesante que a José y a María no les tocó ese derecho. Se le impuso el nombre al bebé. Vas a llamarle Jesús, porque tiene un propósito ese bebé, ya con el nombre identificatorio. Fíjense lo que dice, y de hecho da el significado del nombre Jesús. Él salvará a su pueblo. De hecho, Jesús significa eso. Dios salva. Jehová salva. De hecho, se desprenden nombres como Josué, José, Jesús. Tiene todo que ver con salvación. Entonces, el bebé tenía un propósito. El Señor iba a salvar a los pecadores por medio de ese niño que vendría. Entonces vemos que se cumple aquí lo prometido por los profetas, lo prometido por el Señor usando la vida de los profetas. Vemos una gracia prometida y cumplida. En en Génesis 3:15, después que pecaron Adán y Eva, ya había una promesa de redención, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En Isaías 7:14 dice que su nombre será llamado Emmanuel, Emmanuel. De hecho, fíjense que se cumple en el versículo 23, Mateo 1:23. Vas a llamar su nombre Emmanuel. No solamente va a salvar, sino que va a estar con los pecadores. Dios con nosotros significa Emmanuel. Miqueas 5:2 profetiza el lugar y cuándo se origina Cristo. De hecho, no tiene origen el Señor. En Miqueas 5:2 dice que iba a venir un gobernante que saldría de Belén. En el versículo 3 dice eso. Y este gobernante viene desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Entonces vemos, si unimos los versículos, vemos que ese ser eterno se encarnó, vino, se encarnó, fue prometido. La segunda persona de la Trinidad fue prometida a los hombres desde la eternidad.
Podemos decir también, hermanos, que la salvación o el plan de salvación del Señor está pensado desde la eternidad. Desde la eternidad. Es una gracia prometida. Ese es el punto número 1, hermanos. En esta Navidad tenemos que pensar en el Señor y darle gracias porque Él fue prometido a los pecadores. Y en el tiempo del Señor, durante el Imperio Romano, cuando se dieron todas las condiciones, cuando la escenografía terrenal estaba preparada, Dios envía a su Hijo. Es bueno, a mí me gusta estudiar la geografía y la historia de la Biblia. Y qué interesante, hermanos, cómo el plan fue perfecto aún de la venida del Señor Jesucristo. Los caminos estaban preparados, había una autoridad máxima, había pax romana, había estabilidad porque Roma dominaba todo el imperio ahí conocido, el mundo conocido. Entonces tenía que haber un camino preparado, una estabilidad política para que venga el Señor Jesús y pueda caminar por esas calles empedradas de los romanos y predicar el Evangelio y hacer su ministerio terrenal. Era el tiempo de su venida. Fíjense lo que dice el versículo 23 de Mateo 1. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. De hecho, hermanos, la venida de Cristo fue escandalosa de entrada. De entrada. Concebirá una virgen. Era un problema eso para la raza humana. De hecho, José se quedó en shock cuando María le cuenta que concibió. Y todavía no se habían casado, no se habían unido. Estaban comprometidos, pero no habían consumado el matrimonio. No se habían unido y ya estaba esperando a Jesús. De hecho, él podía dar carta de divorcio, él podía comentar a las autoridades y María podría ser apedreada por la ley de Moisés, por adulterio. Entonces comienza, hermanos, como un escándalo, pero el Señor prefirió ese escándalo y guardó el corazón de José. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer sin pecado, sin pecado. El embarazo de María ya fue sobrenatural. María estaba engendrando a su bebé sin pecado y ninguna otra madre puede hacerlo. El Señor guardó a Cristo aún de María, su madre. Concibió sin pecado. Fue engendrado sin pecado Jesús. No tuvo pecado. Luego María tuvo otros hijos naturales con José y bueno, es una familia aparte. Pero el Señor usó a María, que era pecadora como cualquiera, y guardó a su hijo. Todo eso les cuento, hermanos, porque todo eso tenemos que reflexionar en Navidad. El nacimiento es importante también. ¿Y cómo Dios da ese nacimiento? Hermanos, como dice un teólogo, el nacimiento de Cristo no fue una improvisación, fue planificado. Fue planificado por un Cristo soberano. Por eso cuando la gente pregunta, no puedo creer tanto como del Espíritu Santo va a nacer alguien. Ese es el cuestionamiento más grande de la Navidad. ¿Cómo del Espíritu Santo va a nacer alguien? Lo que no está entendiendo es que el nacimiento fue planeado por Dios. Y Dios puede meterse en la ciencia, Dios puede meterse en las dimensiones, porque Dios es soberano. Por eso no fue improvisado el nacimiento de Cristo, sino fue soberano. Fue prometido. Otra cosa que vemos, hermanos, si comparamos con Génesis 3:15, es que no fue un plan B. Cristo no es un plan B. Cristo es el plan original. De hecho, es el único plan.
No es que Adán y Eva pecaron y pensó Dios qué podía hacer. Mucha gente piensa eso, que Dios tuvo que pensar rápido en algo y le preguntó a Jesús si puede ir a la tierra. No, estaba planificada. Dios ya sabía que los hombres iban a pecar. Dios no incitó a pecar a los hombres, pero permitió pecar a los hombres para sus propósitos eternos. Amén. Es algo que no lo intentes razonar como las matemáticas, sino creerlo como un niño, porque fue sobrenatural el plan de la venida del Señor. Dice Richard Baxter, la salvación fue planeada antes de que el pecado existiera, inclusive, antes de que el pecado existiera. Vemos esa gracia prometida. Segundo, vemos la gracia personificada. Fue prometido y se hizo carne. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Uno. Uno 6, para que se pueda entender mejor. Juan 1, versículos 6 al 14. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, ¿verdad? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense el versículo 14, hermanos, está hablando del Señor Jesús, que fue presentado por Juan el Bautista como la luz, como el Mesías, como el que iba a bautizar en el Espíritu Santo. De hecho, significa que es el que iba a salvar en realidad. Juan el Bautista, por el procedimiento del Antiguo Testamento, llamaba a los judíos a purificarse para estar preparados para la venida del Mesías, entonces bautizaba en el Jordán. Pero eso no traía salvación, simplemente era una representación, una preparación de los israelitas. Porque va a aparecer el Mesías. De hecho, Jesús cumplió con el reglamento o la ley de purificación. Se bautizó también en el Jordán. Pero fíjense lo que dice Juan el Bautista de él. Esa es la luz verdadera. Es la luz verdadera. Él alumbra a todo hombre y vino a este mundo. De hecho dice que Él hizo el mundo, Cristo. Él fue el creador. Y el versículo 14, este creador, esta luz verdadera, fue hecho carne. Fue hecho carne. Es importante, hermanos, marcar ahí carne, porque habla realmente de, literalmente, la humanidad. Se hizo humanidad, se hizo débil, frágil, carne real.
en teología se llama, hubo una unión hipostática. Se adicionó, se agregó la humanidad de Cristo en Cristo y está para siempre. Está para siempre eso. Hoy Cristo es 100% hombre y 100% Dios y eso ya se queda así. Se adicionó la humanidad de Cristo en Cristo, en el Señor divino. Por eso dice aquí, fue hecho humano, con todas sus fragilidades, pero sin pecado. ¿Por qué, hermanos? Es importante saber que el Verbo fue hecho carne porque Él tenía que sentir en la piel, tenía que identificarse con la humanidad para poder ser un cordero apto para la cruz. Él tenía que identificarse con los pecadores. Fue hecho carne. Y la siguiente palabra es interesante también. Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Hermanos, para el oyente primario, especialmente los judíos, era muy importante decir esto. Habitó entre nosotros. Porque la noción que tenían de Dios y habitar en el hombre era por medio del templo o por medio del tabernáculo o por medio de la presencia de Dios en ellos, estando con ellos ahí. Pero fíjense que este verbo habitó entre nosotros, habitó aquí es como se hizo tienda. Él fue el tabernáculo entre nosotros, significa eso. Habitó entre nosotros. Él es el tabernáculo. De hecho, en Apocalipsis dice, Él es el templo. Por eso en el cielo no hay templo, porque Cristo es el templo. Y su gloria ilumina todo el cielo, dice Apocalipsis. Porque Él es la luz verdadera. Vaya conmigo a Éxodo 40 y vamos a ver un poco lo que significa, lo que debe significar para nosotros. Y la importancia que tiene, hermanos, de que Cristo se haya hecho carne, se haya hecho carne. Éxodo 40, versículo 1. Éxodo 40, versículo 1 al 8. Dice así. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Hasta ahí podemos ver una parte, Éxodo 1:40. Le está dando órdenes el Señor a Moisés de armar el tabernáculo. Y todos sus elementos, fíjense, la mesa, el arca, el incienso, todo eso, hermanos, tenía un significado a futuro. En Hebreos dice que toda esta descripción es una sombra de Cristo, de la presencia de Cristo. Era una sombra, era un simbolismo, pero lo tenían que hacer como estaba ahí, como Dios lo ordenaba. En teología le llamamos, era un tipo de Cristo el tabernáculo. Sombra y tipo. Sombra y tipo de Cristo. Cuando vino Cristo, se cumplió todo eso, entonces Cristo es el cumplimiento de Éxodo 40.
Por eso hoy no hacemos tabernáculos, no tenemos un arca del pacto aquí. No es necesario, no es necesario. El pastor, nosotros no estamos con los inciensos orando, nosotros oramos directamente en casa. ¿Se está entendiendo? Ningún elemento hoy es válido porque Cristo lo cubre todo. Cristo significa todos esos elementos. Había mesa con panes de la proposición. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Éxodo 40. Había un altar de oro para las oraciones. Había muchas cortinas. Se impedía el paso del pueblo. Solo el sumo sacerdote podía estar ahí. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó diciendo, no, todo el pueblo pasa ahora. Todo el pueblo. Todos los creyentes. Todos los creyentes son sacerdotes. Amén, hermanos. Todos somos sacerdotes. Entramos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, todo Éxodo 40 se encarnó en Cristo. Se encarnó y podemos hacer una comparación, una breve comparación. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 2, el tabernáculo. El tabernáculo, había un altar del holocausto. Ahora, Cristo es el verdadero holocausto. En el Antiguo Testamento se ponían las ovejas, los corderos sin mancha, sanos, saludables, perfectos, y se sacrificaban todo el tiempo. En Cristo se cumple todo porque Cristo es el único sacrificio y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que hay candelabros para iluminar, versículo 4, fíjense Éxodo 44, hay una mesa y ahí se pone un candelero, se enciende ese candelero para iluminar el tabernáculo, simbolizando que Dios está iluminando ahí el tabernáculo en medio del pueblo. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el candelabro. Hoy no necesitamos luces en ningún lado, en el sentido de prender una vela para que Cristo aparezca, porque Cristo es la luz del mundo. Fíjense lo que dice el versículo 4, mesa donde se ponían panes de la proposición, panes para la dedicación al Señor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Había un altar del incienso donde el sumo sacerdote tenía que hacer humo en todo el tabernáculo, simbolizando las oraciones de todo el pueblo, y ese humo se elevaba a Dios. Hoy no necesitamos incienso porque el Señor es el intercesor eterno y permanente. Por medio del Señor Jesús, nuestro Padre escucha las oraciones. Él intercede por nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor ora mejor que nosotros. Porque nosotros muchas veces oramos como no conviene, ¿verdad? Estamos seguros que la mitad de nuestras oraciones están mal. Pero el Señor va corrigiendo en el camino. No quiso decir eso, Padre. No sabemos orar. No sabemos orar. Y Dios lo sabe. Por eso tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor sí sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sí sabe lo que precisamente necesitas. Y te conviene. Todo lo que oraste no te conviene. Pero el Señor conoce nuestras necesidades y deseos. Y lo que realmente nos conviene. Nos conviene.
Y por último, el arca del pacto, la presencia de Dios. Y si volvemos a Juan, vaya conmigo a Juan, hablando de la presencia de Dios. Es importante esa encarnación, hermanos, porque la presencia de Dios estaba ahí. Amén. Juan 1:14, qué impactante lo que dice ahí, hermanos, después de mirar Éxodo 40. Dice, y vimos su gloria. Los israelitas en el Antiguo Testamento sabían que Dios estaba ahí cuando una nube estaba encima del tabernáculo. Una nube especial descendía y se quedaba ahí. El sumo sacerdote miraba, me tengo que ir al encuentro está el Señor ahí. El Señor está ahí. Era algo impresionante en el Antiguo Testamento ver eso, hermanos. Dios está ahí. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Cuando Cristo aparece, Juan fue su discípulo y dice, vimos su gloria. Vimos su gloria. Un judío como Juan el apóstol dice, vimos su gloria. Es Él. No es una nube. No es una nube. No es una luz de noche. Es la gloria de Dios. Fíjense el versículo 14, como del unigénito del Padre. Como del unigénito del Padre. El versículo 12 de Juan 1 dice, a los suyos vino, versículo 11, ¿quién vino? La gloria del Padre vino. Pero los suyos no le recibieron. Esperaban otro tipo de Mesías. No es este. Este no es este. Versículo 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni carne. ¿Quiénes son los que creen, hermanos? No son engendrados de sangre y carne. Ya son engendrados por el Espíritu. El nuevo nacimiento. Hermanos, este 24 no es que espiritualmente cualquiera lo celebra espiritualmente. De hecho, en muchos países ni se celebra esto, ¿verdad? Pero nosotros celebramos que Cristo se personificó y vimos su gloria. Amén. Vimos su gloria. Y tercero, esta gracia prometida, esta gracia personificada vino para salvarnos. Es una gracia salvadora. Es una gracia salvadora. Vaya conmigo a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Hermanos, en Navidad no solamente debemos decir Cristo vino para morir, no, el Dios encarnado vino. Amén. El Dios encarnado vino, Dios hecho hombre. 1:21. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo. Fíjense que no dice salvará al mundo, solamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque los que creen serán salvos. Los que creen serán salvos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante lo que dice Charles Spurgeon. A mí no me sorprende que Jesús pudo venir en forma de hombre. A mí me impacta que Jesús quiso venir. Quiso venir. Esa es la gran Navidad, hermanos. El Señor quiso venir voluntariamente para salvar a su pueblo. Por eso es Jesús, para rescatar. Fíjense lo que dice el versículo 21, salvar
Salvar, hermanos, también tiene una connotación muy profunda. Salvar es rescatar, rescatar. Es un rescate de la esclavitud, es un rescate del infierno. Cuando empecé a congregarme, hermanos, a mí me impactaban los testimonios. Estaba en una iglesia donde a veces había como noche de testimonios y yo estaba así, quería escuchar los testimonios más horribles de las personas, ¿verdad? Y hay gente que contaba cosas, ¿verdad? Y yo decía en mi mente, qué pecador light que soy yo, por decirlo así. Estuve aquí, asesiné acá, vi acá, acá, y la gente aplaudía, wow. Y el Señor me sacó y me sacó y me sacó de esto y me sacó del... Pero nadie dijo que Él le sacó del infierno, por ejemplo. Es ahí, hermanos, el testimonio más grande. Amén. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? No de las drogas, de esto, de una vida vacía, de la tristeza, de la depresión. Todo eso es muy secundario. De hecho, mucha gente sin Cristo puede salir de eso también. También puede salir de eso. Pero del infierno no hay terapia, no hay psicología, no hay tratamiento. ¿Quién te puede sacar del infierno? Ningún ser humano te puede sacar del infierno. Por eso, fíjense lo que dice el 21. Él salvará a su pueblo. Rescate. ¿Rescate de qué? Del infierno mismo. De la ira de Dios. Del juicio de Dios eterno. De ahí nos sacó. Por eso, hermanos, es por gracia. Es una gracia salvadora. Punto 2. Nos rescató sin merecer ese rescate. Sin merecerlo. No merecíamos realmente el infierno, pero por gracia Él quiso salvar los pecados de su pueblo, hizo un sacrificio. Fíjense el versículo 21, ¿qué más podemos decir de esta palabra salvación? La salvación es completa, completa. El Señor no vino a mejorar nuestra conducta, vino a rescatarnos del pecado. Él vino a rescatarnos del pecado. Esa es la Navidad, hermanos. Él vino con una gracia salvadora. Decía otra vez Spurgeon, la Navidad tiene forma de Viernes Santo, si la sabemos entender. Hermanos, los visitantes que estaban ahí, pastores, sabios, había vecinos del cielo, había ángeles que cantaban. ¿Por qué, hermanos? Estaban contemplando ese pesebre. Todos ahí entendían que ese bebé vino para morir en la cruz y rescatarnos del pecado. Es locura para la gente, pero para nosotros es una fiesta total. Amén, hermanos. En ese sentido, la Navidad es fiesta total. Ese bebé iba a crecer e iba a morir por nuestros pecados. Ese bebé iba a pagar un precio muy alto, su vida misma por los pecadores. Vaya conmigo a Isaías 53. Ya estaba profetizada la muerte del Señor. Algunos le llaman a Isaías 53 el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías 53, versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, lo que leímos fue el precio que Cristo pagó. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. La gracia de Dios, hermanos, es una redención costosa. El Señor vino para morir y lo hizo, y murió para salvarnos. Amén. Entonces, en esta Navidad, hermanos, debemos pensar en eso. Debemos dar gracias a Dios que el Señor fue prometido, fue personificado, fue enviado, se hizo carne y nos salvó. Se ha cumplido todo lo que dijeron los profetas. Por eso le damos gracias al Señor. Por eso le damos gracias al Señor. Esa es la Navidad, hermanos. Tal vez llegaste hasta diciembre muy cansado, muy cansado. Muchos están cansados físicamente, muchos están cansados mentalmente. Pero trata de recordar que el Señor te sostiene en esta Navidad por su gracia salvadora. Amén. Por su gracia salvadora. Para el que se siente culpable en estos días, hay mucha gente que se siente culpable. Esta Navidad, hermanos, tenemos que ser realistas y no románticos. Amén. Hay personas que perdió un ser querido este año, no va a estar vacía la silla ahí, ¿verdad? Otros van a estar con familias separadas, familias peleadas. Así va a ser el 24, hermanos. Algunos van a estar muy bien, otros van a estar muy mal. Esa es la Navidad real. Va a haber gente en el hospital el 24. Familias sufriendo. Y si conoces a alguien así, decirle que en esta Navidad el Señor puede perdonar sus pecados. El Señor ha derramado su gracia y una gracia que perdona. El Señor puede salvar al perdido en esta Navidad, porque hay una gracia que salva. Charles Spurgeon dijo, y terminamos con esto, la encarnación del Señor es la garantía de que Dios no se avergüenza de acercarse a pecadores. Y por eso hoy proclamamos con esta esperanza. La gracia no solo vino, sino que la gracia del Señor permanece. La gracia se hizo carne y esa carne dio su vida por nosotros. Esa es la gracia del Señor, una gracia hecha carne. Amén, hermanos. Que tengamos una feliz Navidad con este entendimiento esta semana y que podamos traer consuelo para otras familias y enseñarles a celebrar una verdadera Navidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Sí, nosotros podemos celebrar una linda Navidad, Señor. Sí podemos, con alegría y gozo, esta semana podemos estar en casa, porque entendemos el significado de la Navidad, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor, porque todas las promesas de tu venida se cumplieron, Señor. Tú viniste a rescatarme, Señor. Que yo tenga ese recuerdo el 24 a la noche.
que pueda darte las gracias mientras otros celebran otra cosa. Pero que en mi corazón yo pueda decir gracias, Señor, porque viniste a rescatarme. Viniste a salvarme, Señor. Te encarnaste, te hiciste carne, te hiciste frágil, te hiciste débil por mí, Señor. Fuiste llevado como cordero al matadero. Viniste en un pesebre. Viviste pobre, con necesidades, con fragilidades. Pero tuviste misericordia de todos. No viniste a juzgar al mundo, viniste a salvar al mundo. Y viniste a rescatarme a mí, Señor. Que yo pueda celebrar con alegría todo eso, entendiendo el verdadero significado de la Navidad, Señor. Ayúdame a explicarle a otros, si están en mi casa o si estoy en otro lado, que pueda tener esa gracia, esa paciencia, esa compasión de explicar el verdadero significado de la Navidad. Tal vez sea la última Navidad de mucha gente y que pueda aprovechar ese tiempo, Señor. Sabemos la realidad del mundo. El mundo está en pecado, en oscuridad, en tinieblas. La gente necesita desesperadamente escuchar el mensaje de salvación. Que podamos aprovechar este tiempo sensible. Úsanos, Señor, para enseñar el significado de la verdadera Navidad. Toda la gloria para ti en esta mañana, Señor. Que podamos cantarte ahora con gozo, alegría y gratitud por tan grande salvación. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén.